¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos. Está grave, señores. Donald Trump podría estar muy complicado su situación. Informarles que el exdirector del FBI, James Comey, ha empezado a hablar y cantar todo, señores. Según la afirmación que hace Comey, Donald Trump le pidió que cesara el caso de las investigaciones de posibles nexos de funcionarios de la Casa Blanca con el gobierno ruso. En términos sencillos, Donald Trump le pidió al exdirector del FBI que oculte las pruebas que lo vinculan con el gobierno ruso. Señores, está gravemente asediada la Casa Blanca por los cuestionamientos. Sumado a esto, las contradicciones en las que han entrado Donald Trump y sus secretarios. Además de las acusaciones que han salido en las últimas horas de que Donald Trump entregó material ultra secreto a los rusos. Amigos de Videos Mundo, está imperdible el compilado de reportes que he subido al canal en esta jornada. Les invito a que puedan ver y escuchar y al final dejarme sus opiniones y comentarios. A mi juicio, señores, Donald Trump está yendo rumbo a un juicio político de destitución. Explosivas declaraciones de una fuente cercana a la destitución de James Comey como director del FBI. Comey habría escrito en un documento cuando estaba en funciones que el presidente Donald Trump le pidió que cerrara la investigación a su ex asesor en temas de seguridad nacional, Michael Flynn. Comey decidió ponerlo por escrito y compartirlo con funcionarios de alto rango del FBI. La Casa Blanca niega que Donald Trump haya revelado información secreta a funcionarios rusos en una reunión la semana pasada, pero fuentes diplomáticas le informan a CNN que la inteligencia israelí fue una de las fuentes de parte de la información sobre la capacidad para la fabricación de bombas de ISIS que el presidente Trump habría compartido con diplomáticos rusos. Ahora la Casa Blanca se enfoca en la legalidad del contenido de las conversaciones entre el presidente y el canciller ruso Sergei Lavrov la semana pasada. Legalmente el presidente puede compartir la información que considere necesaria, pero hay otros aspectos e implicancias al revelar información secreta y sensible. Washington reaccionó y cómo, pero el efecto que puede tener la manipulación incorrecta de información de inteligencia y secreta es lo que se discute en espacios políticos y periodísticos hoy. Y aunque los asesores de seguridad de la Casa Blanca defienden las acciones del presidente en esa reunión, los detractores expresan dudas sobre el juicio crítico del presidente Donald Trump. Una fuente cercana a la destitución del director del FBI, James Comey, informa a CNN que él escribió un memo en el que dice que el presidente Donald Trump le pidió poner fin a la investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Varios funcionarios de la Casa Blanca refutan la información y al menos uno dijo que no ocurrió una conversación de esa índole. José Levi está en vivo en Jerusalén y Juan Carlos López en Washington para hablar sobre este tema y el factor Israel como proveedor de datos de inteligencia compartidos en una reunión entre Donald Trump y el canciller ruso Sergei Lavrov. Vamos a comenzar con Juan Carlos López. Claro, Juan Carlos, de una o de otra forma, todo apunta, como decía al principio, al juicio crítico, a la confianza del público, de las instituciones, en el juicio crítico del presidente Donald Trump. Y vamos por lo más reciente. Lo interesante del caso de Comey es que el New York Times divulga que estos memos existen porque hay más de uno. Habrían tenido acceso a la información de por lo menos 2 de ellos y al parecer, después de cada conversación con el presidente Trump, el entonces director del FBI escribía un memorando detallado lo que había ocurrido en esa conversación. La información que reporta el New York Times, que la Casa Blanca ha desmentido, afirma que Comey habría escrito que el presidente Trump, un día después del despido del entonces asesor nacional de seguridad Michael Flynn, le habría pedido a Comey que acabara con esa investigación. Eso, de comprobarse, podría ser calificado, Guillermo, como obstrucción de la justicia y ese sería un caso grave
un caso grave para un presidente de los Estados Unidos. Pero es un escándalo más, una controversia más que surge después de lo que estábamos reportando sobre la información entregada a los rusos en la Casa Blanca. Y precisamente se ha pronunciado legisladores, principalmente demócratas. Adam Schiff, quien es el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, se pronunció esta tarde sobre esta revelación que puede tener consecuencias mayores. El presidente podría haberle pedido al director Comey que esencialmente descartara la investigación de Flynn. Si esto es cierto, esto es otra acusación preocupante, que el presidente podría haber interferido o causado obstrucción de la investigación. Ya se ha dicho muchas cosas públicamente para querer traer al director, ya sea una sesión abierta aquí en la Comisión Jurídica, pero debe regresar al Congreso y compartir lo que sabe con respecto a las conversaciones con el presidente, con él, sobre cualquiera de las investigaciones sobre Rusia. Y esa es la posición de los demócratas que han exigido información. Por ejemplo, el presidente Trump, a través de su cuenta de Twitter, insinuó que tenía grabaciones de las conversaciones con Comey. En su vida privada como empresario lo hacía de acuerdo con personas que trabajaron con él, y los demócratas han pedido que si existen esas grabaciones las entreguen. Pero venimos del despido de Comey. A los 2 días el presidente Trump se reúne con el canciller ruso y con el embajador en privado, y las imágenes que se conocen surgen por la agencia noticiosa rusa TASS, cuyo camarógrafo acompañaba al canciller, algo que molestó mucho a la Casa Blanca. Luego tenemos la revelación del Washington Post de que en esa conversación el presidente Trump había revelado información confidencial. CNN confirmó, aparte de esa declaración, en algo que no está dentro de lo acostumbrado, que un presidente se reúna con un canciller. Los cancilleres se reúnen con los cancilleres, y menos en el caso de Rusia, sobre el que hay tanta suspicacia. Y ahora surge este supuesto pedido del presidente Trump a Comey para que frenara las investigaciones sobre Michael Flynn, que tienen que ver con Rusia, y que el presidente ha dicho un tema que no existe, pero por supuesto que la Casa Blanca lo desmiente, lo niega, pero la percepción es que algo hay. Por lo menos el debate político va a continuar, Guillermo. Tal vez la clave sea observar la respuesta de los representantes republicanos en el Congreso, a ver cuánta fidelidad tienen para con la Casa Blanca ahora. El tiempo dirá. Gracias, Juan Carlos López, desde Washington. Claro, la Casa Blanca ahora se enfoca en la legalidad del contenido de las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el canciller ruso Sergei Lavrov la semana pasada, porque legalmente el presidente puede compartir la información que considere necesaria, pero hay otros aspectos e implicancias al revelar información clasificada y sensible. ¿Cuál era la fuente de esa información compartida? Fuentes diplomáticas ahora dicen que era Israel. Por eso cruzamos a Jerusalén al encuentro de José Levi. Y José, hemos estado viendo la reacción desde allí y el vínculo desde el punto de vista de inteligencia entre el servicio israelí y el de Estados Unidos. Así es, Guillermo, buenas tardes. Es verdad que el presidente lo que hizo fue legal. Él tiene la capacidad de dar datos de inteligencia reservados a quien estime necesario. Pero el problema es que existe la impresión de que Donald Trump improvisa. No es del todo consciente de cuáles son las consecuencias de transmitir datos a un país que claramente no es un aliado de Estados Unidos, como Rusia. Rusia, que tiene relaciones con Irán, que tiene relaciones con Siria. Transmitirles información de inteligencia, que quizás haya distintos elementos que al recibir esa información pueden, por ejemplo, conocer cuáles son las fuentes de información, si se trata de espías, si se trata de algún tipo de transmisiones electrónicas que fueron interceptadas. Entonces eso es altamente sensible y puede llevar a que distintos servicios de inteligencia en el futuro, ya sea el israelí, ya sea de otros países, se plantee si realmente transmitir toda la información que tienen a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, sobre determinados problemas, y esto puede crear distintos obstáculos a Estados Unidos. Eso sí, a nivel formal, el embajador de Israel en Washington, Ron Dermer, él aseguró que aunque no puede ni confirmar ni negar la información de que Donald Trump transmitió
datos de la inteligencia israelí a Sergei Lavrov, al canciller ruso. Él dice que en cualquier caso ellos confían en Estados Unidos, van a seguir transmitiendo toda la información de inteligencia a Donald Trump, a Washington. Hay que tener en cuenta que tan solo el próximo lunes es que Donald Trump tiene prevista una primera visita oficial a Israel, y sobre el dato de qué le habría transmitido Donald Trump a Sergei Lavrov, parece que se trataba de informaciones que recibió principalmente de los israelíes, puede ser que también de otros países del Medio Oriente, según la cual ISIS estaría preparando el instalar lo que son bombas sofisticadas en el interior de computadoras, de estas portátiles, laptops, y entrar con ellas a aviones y provocar ahí un verdadero horror. Guillermo. Ahí está el tema. Muchísimas gracias, José Leví, porque además el presidente impuso la prohibición en determinados vuelos de ingresar a los aviones con esos dispositivos electrónicos. Hace semanas nada más, ustedes lo recordarán. José Leví desde Jerusalén. Vamos a regresar ahora a Washington. Aunque el presidente tiene la facultad de revelar información secreta sin restricciones, muchos en Washington se preguntan si era apropiado. Ione Molinares nos tiene ahora las reacciones desde esa ciudad. Una y otra vez, el asesor de Seguridad Nacional defendió la decisión del presidente Trump de compartir información con el canciller y el embajador ruso durante la reunión que sostuvieron el 10 de mayo en la Casa Blanca. Él comparte información de forma totalmente apropiada. Yo debería establecer aquí que el presidente ni siquiera estaba enterado de dónde venía la información. Él tampoco conocía la fuente o método de información. Pero no confirmó si el presidente compartió documentos clasificados. CNN confirmó parte de esa información provino de Israel. Otro día de controversia en la Casa Blanca que aún sigue explicando la decisión del presidente de despedir al director del FBI, James Comey, un día antes del encuentro con los altos funcionarios rusos. Tuvimos una muy exitosa reunión con el canciller de Rusia sobre nuestra lucha contra ISIS, como dijo el general McMaster. Pero el presidente había comenzado la jornada con estos tweets en los que recalca que ejerció su derecho de compartir asuntos de terrorismo y seguridad aérea, y asegura que su idea es tener mayor cooperación con Rusia contra ISIS. Pero en el Congreso hay alarma entre demócratas y republicanos. Ya el presidente contradijo lo que dijo McMaster y creo que es una muestra de la falta de disciplina en la Casa Blanca. Es una acusación seria. Estamos revisando la respuesta. Esta es una situación increíblemente peligrosa. Creo que el presidente ha puesto en peligro a gente que confía en nosotros y que ha compartido información porque asume que tenemos la integridad de mantener un secreto. Creo que sería de mucha ayuda tener menos drama proveniente de la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional confirmó que después de la reunión de Trump con Lavrov y Kislyak, un asesor contactó a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional NSA para consultas. Los demócratas están exigiendo revisar la transcripción de la reunión, mientras algunos republicanos prefieren darle el beneficio de la duda a la administración Trump. El manejo de información clasificada es algo crítico, pero no me quiero confiar solo en un artículo de prensa. Creo que es algo que se ha exagerado mucho. Y varios exfuncionarios de inteligencia han mostrado sorpresa, molestia y no han ahorrado críticas a la Casa Blanca por lo que dicen es la peligrosa falta de cuidado del presidente. Como en otras polémicas que han acosado a la Casa Blanca, en esta ocasión el asesor de Seguridad Nacional insiste que el verdadero problema son las filtraciones y que son los que violan la confidencialidad y entregan información a la prensa los que en realidad ponen en peligro la seguridad nacional. Ione Molinares, CNN. Washington. Esa es la visión dentro de Estados Unidos. Vieron recién a varios representantes republicanos aún expresando su preocupación o su visión sobre el tema. Vamos a darle un poco la perspectiva internacional, sobre todo a días, horas, podemos decir, de la partida del presidente Donald Trump para un viaje internacional importante. Nos acompaña Marco Vicenzino, analista internacional desde la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, Marco. Claro, Marco Rubio, el senador, recién decía, no me puedo basar en un artículo de prensa, pero otros republicanos dentro del país tiran ya como un poquito de distancia de la Casa Blanca.
ahí va a estar la verdad. ¿Cómo reaccionan los republicanos? Sí, es porque si se muestra que eso es la verdad lo que pasó, esto provoca crisis de confianza y de credibilidad con el presidente Trump, entre el presidente y los servicios secretos, entre el presidente y el Congreso, entre el presidente y el pueblo estadounidense y entre Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos ha tenido un papel muy importante y indispensable en las últimas décadas, podría decir, para la seguridad y estabilidad global. Si eso se muestra de verdad, eso crea crisis en eso. Y también, si se muestra que es la verdad lo que pasó, también eso puede poner más presión política a los republicanos por la necesidad de un fiscal especial para la investigación en los temas de Rusia. Bueno, ahora el tema internacional es fundamental, como lo estás marcando, no solamente por la lucha contra el terrorismo, sino por el papel, lo que significa Estados Unidos en la estabilidad global, a nivel económico, a nivel geopolítico, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si Angela Merkel es a quien se señalaba como que decía, filtraba o compartía información de estas características con los rusos? ¿Cómo habría reaccionado Estados Unidos? En manera furioso, se puede decir, porque obviamente cualquier aliado de la OTAN, del mundo occidental, de los países de la OTAN, y el presidente va a visitar Bruselas para un cumbre de la OTAN, la reacción hubiera sido muy, muy fuerte. Entonces, esperar eso que sí pasa, todavía no sabemos todos los detalles, pero si se muestra que es la verdad esto, cuando digo esa palabra, crisis de credibilidad y crisis de confianza en Estados Unidos, el poder, el país más poderoso en el mundo democrático. Y justamente el presidente Donald Trump utilizó esas palabras cuando dijo erosión de confianza en el desempeño de James Comey como director del FBI, y esa fue la razón que él dijo que desde el principio venía pensando en que lo debía separar del cargo. Recién mencionabas la OTAN, el Grupo de los 20, Naciones Unidas, son organismos que Estados Unidos y Turquía tienen en común. Y la relación Turquía-Estados Unidos se discutió hoy en la Casa Blanca porque la visitó el presidente Recep Tayyip Erdogan. Él mencionó dos temas fundamentales. Por un lado, el tema de la ayuda con armamento a los kurdos en la lucha contra ISIS, como una preocupación por la distancia que existe entre Turquía y los kurdos. Y por otro lado, el tema de el clérigo que le está pidiendo Turquía que se lo envíe Estados Unidos porque vive en este país para hacer el procedimiento que sea necesario, porque Turquía apunta a Fethullah Gülen como el que orquestó el pasado intento de golpe de Estado en Turquía. ¿Cuál es tu resumen de la reunión de hoy entre Trump y Erdogan? Entre los dos tienen mucho en común, principalmente las personalidades de los dos, personalidades bastante fuertes, y hay un elemento, pienso, de respeto entre los dos. Son dos personas que personalizan la política mucho. Para Erdogan esta visita fue un éxito porque fue una invitación especial para Erdogan a la Casa Blanca. El año pasado, cuando Erdogan estuvo en Estados Unidos, Obama no lo invitó. Entonces, desde un punto de vista de comunicaciones, digamos, de impresión, o sea, internacional, desde un punto de vista internacional, eso para Erdogan fue un éxito. También, cuando hubo el referéndum en Turquía hace 2 semanas, recientemente, Trump lo llamó y lo felicitó, mientras otros líderes europeos condenaron ese referéndum. Eso tiene un papel muy importante. Ahora, en los dos casos que dijiste, en el caso de los kurdos, sí, hay una diferencia enorme, porque para el gobierno turco esos elementos le condenan como un terrorista, pero desde un punto de vista estadounidense son las últimas fuerzas armadas que pueden derrotar ISIS en el este de Siria. Entonces hay esa diferencia, pero Trump dijo, especialmente hoy, declaró que el grupo PKK, que de los kurdos, es un grupo terrorista como ISIS. Eso para Erdogan fue algo muy, muy importante. Con el tema de Gülen, hasta que el gobierno turco no muestra pruebas al gobierno estadounidense, Gülen se queda en Estados Unidos. Y eso, pienso que sin esas pruebas legales, se queda aquí en Estados Unidos. El presidente Trump no solo va a ir a Israel, una visita muy importante,
sino también va a encontrarse con el Papa. ¿Cuán significativa para la región latinoamericana es este encuentro? Enorme, no solamente para Latinoamérica, sino para en Estados Unidos. En Estados Unidos, más del 50% de católicos votaron para Trump. Entonces, tiene simbolismo interno estadounidense también. Nos recordamos durante la campaña electoral, el Papa condenó la política de inmigración de Trump, lo dijo claramente. Ajá. Y recientemente el Papa dijo también, vamos a tener una conversación muy directa, muy franca. Claro, y él dijo, no lo voy a juzgar hasta que lo conozca en persona. Sí, esas fueron las palabras del Papa. Claro, el punto muy importante que Marco Vicencino trae es que en Estados Unidos hay una presencia católica muy, pero muy importante, sobre todo en el medio oeste del país, en la zona norte, en el noreste de Estados Unidos también. Así que esta visita se sigue de cerca. Gracias, Marco. Marco Vicencino desde desde New York, analista internacional. Gracias. La situación en la Casa Blanca está complicada, al menos con los informes últimos que mostraron la prensa con respecto a actitudes del presidente Donald Trump. Vamos a seguir hablando del tema desde una perspectiva nacional con Hernán Molina, analista político que nos acompaña desde Los Ángeles. Claro, si Donald Trump tuviera otra personalidad, tal vez no estaríamos hablando de estos temas. Y por ahí tampoco hubiera sido presidente, ¿no? Creo que esa fue una de las cuestiones que produjo tanto appeal, que atrajo a tantos votantes, algo nuevo, algo inusual, pero bueno, lo nuevo, lo inusual, lo inexperto, hace que se produzcan las situaciones que se están produciendo ahora. Una Casa Blanca que está en caos, una Casa Blanca que comete errores, un presidente que comete errores a veces muy serios como este, y una Casa Blanca que por ahí, y un presidente que por ahí ha asistido a bloquear la justicia, una investigación, algo extremadamente serio, que no solo es un problema constitucional, podría también ser una cuestión penal, algo completamente inusual para Estados Unidos. ¿A qué caso te refieres, Hernán? Porque estuvimos reportando todo el día que no fue ilegal con respecto a la conversación que tuvo con el canciller ruso. No hay un elemento ilegal en la actitud del presidente. Claro, pero la obstrucción de justicia, si es que se puede probar, es una cuestión ilegal. Ahí está la cuestión penal. Pero no me quiero adelantar a los hechos porque todavía eso tiene que ser investigado. A lo que me refiero es que si empiezas a poner 1 más 1 es 2, el presidente acaba de echar a Comey como jefe del FBI y ahora sale a relucir en un memo de Comey que el presidente le había pedido que dejara la investigación de Michael Flynn y sus contactos con Rusia. Algo extremadamente serio que no le hace bien nada a una presidencia tan joven, pero mucho menos al país. Esto es una república establecida, pero no es inquebrantable. Y yo creo que el presidente le está haciendo un gran daño a la república. El vínculo con el caso del expresidente o el entonces presidente, estoy hablando de los años 70, que todos conocemos, y las historias en ese momento cuando se iniciaba el juicio político, relucen constantemente en el caso. ¿Qué similitudes hay? Y si puedes referirte al caso que estoy hablando en este momento. Tú te estás refiriendo al caso de Richard Nixon y la investigación de Watergate. Exacto. Donde Nixon obviamente trató de impedir que la investigación que se estaba llevando a cabo lo metiera a él en problemas. Y por hacer eso terminó en peores problemas. Yo creo que es lamentable de vuelta, y lamento tener que repetir que esto que es una presidencia tan joven, porque tiene 110 días apenas esta presidencia, que ya se la esté comparando con lo peor de nuestra historia, porque no se lo está comparando con Truman, con Eisenhower, con Clinton, y bueno, Clinton tuvo una buena presidencia, pero tuvo también sus problemas, ¿no? Pero digo, tuvo éxitos económicos, pero más allá de eso, esta es una presidencia muy joven para que tengamos que ya estar hablando de que se parece, como dije antes, a lo peor de nuestra democracia contemporánea, ¿no? Richard Nixon tuvo que renunciar finalmente cuando ya se lo llevaba a juicio político y se vio completamente aislado políticamente. Él renunció y después asume el vicepresidente Gerald Ford, que le da el perdón presidencial, y los allegados a Richard Nixon sí fueron a la cárcel y sí fueron procesados, y no él. Volvamos ahora al tema obstrucción de justicia, y acá lo que siempre surge en estos casos es la palabra Rusia.
La Casa Blanca dice que siempre que hay problemas, la palabra que surge es la palabra Irán. Pero en los medios de prensa, siempre que hay asuntos que dañan la imagen del presidente Donald Trump, está Rusia. Claro, bueno, porque volvemos a la prepresidencia de Trump, volvemos a la época de la campaña, donde hubo obviamente una campaña. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirmaron que hubo un esfuerzo concreto, una coordinación obviamente con ciertos elementos de aquí de Estados Unidos, posiblemente de la campaña de Trump, para defenestrar a Hillary Clinton, para ensuciarla a Hillary Clinton y para que gane a Donald Trump, obviamente. Por eso es que está esa asociación con Rusia y no está con Irán, porque Irán obviamente no ha tenido nada que ver con eso. Pero no, desde luego, pero digo que la Casa Blanca siempre apunta a Irán como que es el problema. Siempre que hay problemas está Irán atrás. Ahora, siempre que hay problemas con Donald Trump está Rusia atrás, ¿no? Pero la gran diferencia es esta. James Comey, el director del FBI, que fue separado, destituido por el presidente Donald Trump, según él dice, desde el primer día tenía dudas con respecto a James Comey. James Comey es apolítico, fue el causante de alguna forma al reabrir la investigación de Hillary Clinton en terminar con sus ambiciones presidenciales en las últimas elecciones. ¿Por qué lo va a separar del cargo si justamente es quien lo ayudó, entre comillas, con una acción a llegar al poder? Bueno, eso es una excelente pregunta, Guillermo. Yo creo que aquí estaba esta misma cuestión que sale a relucir hoy y que salió a relucir parcialmente la semana pasada, cuando Comey dijo que el presidente le había pedido lealtad. Y Comey le dijo, yo le voy a dar mi lealtad honesta. Acá obviamente hubo más que haberlo echado porque, como dijo el presidente, no había hecho un buen trabajo. Lo echó porque no estaba haciendo lo que quería el presidente. Y como el policía número 1 de Estados Unidos, siendo el director del el Buró de Investigaciones Federales, Comey no podía hacer otra cosa que ser leal, pero sobre todo a la democracia, a la república, a Estados Unidos.